Las manos del conductor del camión temblaban mientras contaba los billetes. 900, 950 y $1000. Efectivo. Siempre en efectivo. Sin recibos, sin registros, sin preguntas. Solo $1000 para cruzar una línea en un mapa que no debería costar nada en absoluto. Había estado haciendo este pago 2 veces por semana durante 3 años, y cada vez sentía que era un robo, porque lo era. Pero hoy era diferente. Hoy, el dinero que entregaba estaba marcado. Hoy, los números de serie habían sido registrados. Hoy, cámaras ocultas grababan todo. Y hoy, el presidente Ibrahim Traore observaba todo desde un centro de mando a solo 5 km de distancia. El conductor aún no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en el héroe que desmantelaría la red de corrupción fronteriza más grande en la historia de África Occidental. 8 años. Eso fue lo que había estado sucediendo. 8 años de camiones alineados en la frontera entre Burkina Faso y Ghana. Sus conductores alcanzando sobres ocultos. Sus compartimientos llenos de mercancías que nunca aparecerían en ningún manifiesto oficial. 8 años de funcionarios fronterizos viviendo en mansiones que no podían permitirse con los salarios con los que decían sobrevivir. 8 años de $1000 aquí, $1000 allá, sumando millones y millones que deberían haberse destinado a escuelas, hospitales, carreteras, pero que en cambio fueron a cuentas bancarias suizas y propiedades en Dubái. Y nadie decía nada. Nadie se quejaba porque quejarse significaba que tu camión sería retrasado durante semanas. Quejarse significaba que tu negocio moriría. Quejarse significaba que te convertirías en enemigo de personas muy poderosas, hasta que Ibrahim Traore decidió que 8 años eran suficientes. La primera pista del escándalo vino de una fuente inesperada. Una carta de amor, no romántica, sino una súplica desesperada de una mujer llamada Amina Traore. Ninguna relación con el presidente, cuyo esposo había muerto en un accidente de camión en la frontera. Ella estaba revisando sus pertenencias cuando encontró un cuaderno. Cada página estaba llena de fechas, montos y nombres. 3 años de pagos a funcionarios fronterizos, meticulosamente documentados porque su esposo sabía que algún día alguien necesitaría conocer la verdad. La última anotación era el día en que murió. Y $1000 pagados. Luego sus frenos fallaron en una carretera de montaña. Amina no creía en las coincidencias. Ella podría haber ido a la policía, pero sabía que era mejor no hacerlo. La policía formaba parte del sistema. Podría haber ido a los medios, pero los periodistas que investigaban la corrupción en las fronteras tenían la costumbre de desaparecer. Así que hizo algo que nadie esperaba. Entró al Palacio Presidencial durante las horas de visita pública. Se puso en la fila junto a los agricultores que se quejaban de la sequía y los maestros que solicitaban suministros. Y cuando le tocó su turno, colocó el cuaderno sobre el escritorio del presidente Traore y dijo 5 palabras. Lo mataron por esto. Traore abrió el cuaderno allí mismo, frente a todos. Página tras página de pruebas, fechas, horas, montos, nombres. El oficial Kabore en el puesto de control 1, el capitán Sardogo en el puesto de control 2, el mayor Odrawo dirigiendo toda la operación. Los montos eran asombrosos. Solo su esposo había pagado más de $100,000 en 3 años, y él era solo un conductor. Había cientos cruzando cada día. Traore miró a Amina, y le hizo una promesa que cambiaría todo. La muerte de su esposo no será en vano. Dame 30 días. Pero Traore sabía que una investigación convencional no funcionaría. La red de corrupción en la frontera había sobrevivido 8 años porque tenía ojos en todas partes. Cualquier consulta oficial se filtraría en pocas horas. Cualquier investigador sería sobornado o amenazado en cuestión de días. Así que Traore decidió hacer algo sin precedentes. Investigaría por su cuenta, en secreto, utilizando métodos que nadie esperaría de un presidente. Reunió un equipo de solo 5 personas, todas fuera del aparato de seguridad normal. Un experto en ciberseguridad que había estado rastreando criptomonedas. Un contador forense especializado en lavado de dinero internacional. Un exconductor de camión que conocía todos los trucos del oficio. Una joven que manejaba un canal de YouTube sobre logística. Y sorprendentemente, una abuela de 70 años que vendía frutas en la frontera y lo veía todo, pero a quien nadie nunca prestaba atención. El experto en ciberseguridad, David Compower, comenzó hackeando los dispositivos personales de los funcionarios de la frontera,
No sus teléfonos del gobierno, que sabían que estaban monitoreados, sino sus cuentas personales de WhatsApp, donde se realizaba el verdadero negocio. Lo que encontró fue asombroso. Existía una lista de precios real. $1,000 por un camión estándar, $2,000 para materiales peligrosos, $5,000 para transportar mercancías prohibidas, $10,000 para mover cosas que no deberían existir. Había chats grupales donde los funcionarios discutían sus ganancias como vendedores comparando comisiones. Había fotos de vacaciones en París, Dubái, Miami, todas pagadas con el efectivo que venía de los bolsillos de los conductores de camiones. La contadora forense, la doctora Sara Bongu, rastreó los flujos de dinero. Era una obra maestra de la corrupción. El dinero en efectivo se recogía en la frontera. Luego se depositaba en pequeñas cantidades en docenas de cuentas. Desde allí se transfería a empresas ficticias registradas en Chipre, luego a inversiones inmobiliarias en Dubái. Luego regresaba a Burkina Faso como inversión extranjera en negocios legítimos. Los funcionarios de la frontera eran dueños de hoteles, restaurantes, empresas de construcción. Todo construido con dinero manchado de sangre proveniente de los cruces. Un funcionario que ganaba oficialmente 30,000 francos al mes tenía activos por más de 10 millones de dólares. El exconductor de camión, Muhammad Songo, sabía exactamente cómo funcionaba el sistema, porque había pagado en él durante 20 años antes de retirarse. Explicó las reglas no escritas. Nunca te quejabas, nunca pedías recibos. Pagabas en dólares, siempre en dólares, porque los francos podían ser rastreados. Guardabas el dinero en un bolsillo específico, doblado de una manera específica, para que la transacción pudiera realizarse en segundos sin que nadie lo notara. Si eras nuevo, te cobraban el doble hasta que aprendieras el sistema. Si te negabas a pagar, tu camión sería revisado durante horas. Tu carga sería dañada. Tus permisos tendrían problemas misteriosos. El sistema era perfecto en su crueldad. La experta en logística de YouTube, Patricia Ilbudo, había estado documentando rutas comerciales durante años. Había notado algo extraño en sus datos. Los camiones tardaban un promedio de 6 horas en cruzar la frontera de Burkina Faso con Ghana, pero solo 30 minutos en cruzar cualquier otra frontera de la región. Siempre se había preguntado por qué. Ahora sabía que la demora era artificial, creada para presionar a los conductores a pagar. Ella tenía grabaciones de su canal mostrando los mismos camiones esperando durante horas, para luego ser dejados pasar repentinamente después de una breve conversación con los funcionarios. Inadvertidamente, había documentado cientos de sobornos sin darse cuenta, pero la inteligencia más valiosa vino de la abuela, Mama Adawa. Durante 8 años, ella se había sentado en la frontera vendiendo naranjas y plátanos, invisible para los funcionarios que la consideraban por debajo de su atención. Pero Mama Adawa había estado observando. Sabía qué funcionario llegaba en un Mercedes pero afirmaba ganar el salario mínimo. Sabía cuál de ellos tenía 3 esposas, cada una viviendo en una mansión. Sabía dónde escondían el dinero durante los cambios de turno. Sabía todo porque nadie prestaba atención a una anciana vendiendo fruta. Cuando Trué le preguntó por qué nunca lo había denunciado, ella se rió amargamente. ¿A quién? Ellos son dueños de todos. Con la inteligencia recopilada, Trué planeó la operación. Sucedió un jueves, el día de cruce más ajetreado, cuando más dinero cambiaba de manos. Posicionó a agentes encubiertos como conductores de camión. Sus vehículos cargados con cámaras ocultas y dispositivos de grabación. Tenía listos a los especialistas para congelar las cuentas bancarias en el momento en que se diera la señal. Tenía fiscales esperando con órdenes judiciales. Pero lo más importante tenía al mismo presidente. Porque Trué sabía que para que esto funcionara, para que la gente creyera que el cambio era posible, necesitaban ver a su presidente luchando personalmente contra la corrupción. La mañana de la operación, Trué hizo algo que sorprendió a su equipo de seguridad. Se vistió como un conductor de camión, con ropa vieja, botas desgastadas y una gorra bajada sobre los ojos. Subió a la cabina de un camión cargado con mercancías legítimas y condujo él mismo hacia la frontera. Su equipo de seguridad, disfrazado como otros conductores, casi sufre un infarto. Pero Trué insistió en que necesitaba experimentar lo que su gente experimentaba. Necesitaba sentir la humillación de ser robado por aquellos a quienes se les había jurado servir.
A medida que su camión se acercaba al puesto de control, Troué pudo ver el sistema en acción. Oficiales caminando entre los vehículos, manteniendo breves conversaciones con los conductores, manos que se tocaban a través de las ventanas, sin documentos a la vista, solo el intercambio fluido de la corrupción perfeccionada durante 8 años. Cuando llegó su turno, se acercó un joven oficial. El oficial Jean-Baptiste Ilbudo, según su placa, 25 años, 3 años en la fuerza, ya profundamente inmerso en el sistema. Papeles, dijo Ilbudo, ni siquiera mirando el rostro de Troué. Troué entregó los documentos falsificados. Ilbudo los hojeó. Luego levantó la mirada con aburrimiento entrenado. Hay un problema con su permiso. Podría tomar horas resolverlo, a menos que dejara que la palabra se colgara en el aire. Este fue el momento en que Troué metió la mano en su bolsillo, sacó los billetes marcados y los entregó. $1000. Ilbudo los contó rápidamente, asintió con la cabeza y lo dejó pasar. Toda la transacción tomó menos de 30 segundos, pero las cámaras ocultas captaron todo. Los micrófonos grabaron cada palabra, y de regreso en el centro de mando, los fiscales añadían el nombre de Ilbudo a la lista de arrestos. Troué cruzó y estacionó al otro lado. Luego esperó, uno por uno. Su equipo encubierto hizo sus cruces, cada uno documentado, cada soborno grabado, cada funcionario identificado. Al mediodía, tenían evidencia sobre 43 oficiales fronterizos, desde guardias junior hasta comandantes, superiores. La red era incluso más grande de lo que habían imaginado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando descubrieron quién estaba finalmente a cargo. El análisis de los registros financieros reveló que todo el dinero finalmente fluía hacia una cuenta controlada por alguien llamado el portero. Durante horas, el equipo forense trató de identificar a esta persona. Luego, a las 2:47 p.m., tuvieron una pista. El portero era el general Marcus Bambara, el jefe de seguridad fronteriza de toda la nación. El hombre responsable de detener la corrupción era el que la estaba liderando. Había estado tomando el 60% de cada soborno durante 8 años. Su fortuna personal se estimaba en más de $100 millones. Todo robado, y $1000 a la vez, de conductores de camión que solo trataban de ganarse la vida. Troué dio la señal, exactamente a las 3 p.m. Simultáneamente, en cada cruce fronterizo principal, los oficiales se movieron. No eran policías locales que pudieran estar comprometidos, sino fuerzas especiales traídas en secreto desde la capital. Los arrestos fueron rápidos y públicos. Los oficiales fueron esposados en sus puestos a plena vista de los conductores de camión a quienes habían estado extorsionando. Sus teléfonos personales fueron confiscados antes de que pudieran advertir a otros. Sus cuentas bancarias fueron congeladas antes de que pudieran mover el dinero. Fue preciso, coordinado y devastador. En el puesto de control principal, Troué se rebeló. Se quitó la gorra de conductor y se subió a su camión para que todos pudieran verlo. La multitud quedó atónita. Su presidente había ido personalmente encubierto para exponer la corrupción. Había experimentado lo que ellos experimentaban. Había pagado el soborno que ellos pagaban y ahora lo estaba terminando. Durante 8 años, anunció a través de un megáfono. Ustedes han sido robados en esta frontera, no por criminales, sino por aquellos que juraron protegerlos. Hoy eso se acaba. Hoy las fronteras de Burkina Faso vuelven a ser libres. La multitud estalló. Los conductores de camión que habían sufrido en silencio durante años comenzaron a vitorear. Algunos lloraban. Un conductor anciano se arrodilló y rezó. Habían pensado que este día nunca llegaría. Habían aceptado la corrupción como un hecho inmutable de la vida. Pero aquí estaba su presidente, vestido como ellos, de pie con ellos, luchando por ellos. Fue un momento que se reproduciría en teléfonos y pantallas de toda África durante años. Pero la operación no había terminado. El general Bambara tenía que ser arrestado, y no lo haría sin luchar. Tenía conexiones, leales armados y rutas de escape planeadas para exactamente este escenario. Cuando se enteró de los asaltos en la frontera, inmediatamente activó su protocolo de emergencia. Un helicóptero lo esperaba. Un jet privado estaba listo. Las cuentas en Dubái estaban preparadas para recibirlo. Tenía 15 minutos para desaparecer para siempre. Pero Troué había anticipado esto durante semanas. Habían estado observando cada movimiento de Bambara. Sabían sobre el helicóptero. Sabían sobre el jet.
Sabían sobre las rutas de escape y estaban listos. Cuando el convoy de Bambara se dirigió rápidamente hacia el aeródromo militar, encontraron el camino bloqueado no por vehículos militares, sino por ciudadanos comunes, cientos de ellos. Conductores de camión que se habían enterado de la operación a través de las redes sociales y habían decidido que el general no escaparía. Habían estacionado sus camiones a través de todas las rutas hacia el aeródromo. Bambara estaba atrapado. El enfrentamiento duró 2 horas. Los guardaespaldas de Bambara estaban fuertemente armados, pero se enfrentaban a cientos de ciudadanos enfadados que habían sido robados durante 8 años. La multitud crecía a medida que se difundía la noticia. Mujeres del mercado que habían pagado sobornos para transportar sus mercancías. Agricultores cuyos productos se habían podrido mientras esperaban que los funcionarios fueran pagados. Familias que habían perdido a sus seres queridos en accidentes causados por camiones sobrecargados que trataban de recuperar el dinero de los sobornos. Todos llegaron. Todos se quedaron. Todos exigieron justicia. Finalmente, Bambara se entregó, no a los militares ni a la policía, sino al pueblo. Salió de su vehículo, con las manos levantadas, y fue inmediatamente rodeado por los ciudadanos, que se aseguraron de que no pudiera escapar. La imagen del todopoderoso general siendo arrestado por conductores de camión y mujeres del mercado se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la historia de la lucha contra la corrupción en África. Mostró que cuando las personas se unen, incluso la corrupción más arraigada puede ser derrotada. Los juicios que siguieron fueron públicos y transparentes. Se presentó cada pieza de evidencia. El cuaderno del difunto esposo de Amina fue ingresado como prueba. Los mensajes de WhatsApp fueron leídos en voz alta. Los registros bancarios fueron exhibidos. Se mostró el material de las cámaras ocultas. Uno por uno, los oficiales de la frontera fueron condenados. Las sentencias variaron desde 5 años para los oficiales más jóvenes hasta cadena perpetua para el general Bambara. Pero lo más importante, cada centavo que habían robado fue rastreado y confiscado. El dinero recuperado sumó 347 millones de dólares. Durante 8 años, los oficiales de la frontera habían estado robando un promedio de 43 millones de dólares anualmente. Era suficiente para construir 50 escuelas, equipar 20 hospitales o pavimentar 1.000 kilómetros de carretera. En su lugar, se había destinado a mansiones, autos de lujo y vacaciones en el extranjero. Los activos fueron liquidados, y el dinero se colocó en un fondo especial para el desarrollo de infraestructura. Cada proyecto construido con estos fondos tendría una placa construida con el dinero recuperado de la corrupción en la frontera. Pero True sabía que arrestar a los funcionarios corruptos era solo la mitad de la solución. El sistema mismo tenía que cambiar. Implementó medidas revolucionarias en todos los cruces fronterizos. Sistemas de pago digitales que creaban recibos automáticos, cámaras corporales en todos los oficiales que no podían ser apagadas. Una base de datos pública donde cada cruce era registrado y podía ser verificado. Una línea directa donde los conductores podían denunciar la corrupción de manera anónima. Y lo más importante, la rotación regular de los funcionarios para que nadie pudiera establecer la clase de red que había existido durante 8 años. El impacto fue inmediato. El tiempo de cruce bajó de 6 horas a 30 minutos. El comercio aumentó en un 40% solo en el primer mes. Los precios de los bienes importados cayeron, ya que los transportistas ya no tenían que incluir sobornos en sus costos. La economía recibió un impulso equivalente a una gran inversión extranjera, excepto que esto vino simplemente de detener el robo. Otras naciones africanas enviaron delegaciones para estudiar el modelo de la frontera de True. En un año, 6 países implementaron reformas similares, pero quizás el cambio más significativo fue psicológico. Durante 8 años, la corrupción había parecido invencible. Era simplemente cómo funcionaban las cosas. Los poderosos robaron a los indefensos. Y nada podía cambiar eso. Pero la imagen del presidente True vestido como conductor de camión, experimentando personalmente, y luego destruyendo la red de corrupción, cambió todo. Mostró que el liderazgo podía ser diferente. Que los presidentes podían luchar por su pueblo en lugar de explotarlos. Que el cambio era posible si los líderes tenían coraje. Los conductores de camión crearon un memorial en 1911. La frontera
No una estatua ni un monumento, sino algo más significativo. Reunieron dinero para construir una estación de descanso con instalaciones limpias, comida a precios justos y agua gratuita. La nombraron en honor al esposo de Amina, el conductor cuyo cuaderno secreto había comenzado todo. Adentro colgaron una foto del presidente vestido como conductor de camión, de pie sobre su camión, anunciando el fin de la corrupción. Debajo, una simple inscripción: él se convirtió en uno de nosotros para luchar por todos nosotros. Los observadores internacionales quedaron sorprendidos por el éxito de la operación. El Banco Mundial la llamó la operación anticorrupción más efectiva en la historia de África. La ONU la utilizó como un estudio de caso para combatir la corrupción sistemática. Se escribieron trabajos académicos sobre la psicología de Troué al ir encubierto. Como el haber experimentado la corrupción personalmente, lo motivó a tomar medidas decisivas. Pero el propio Troué lo dijo simplemente: no podía pedirle a mi gente que soportara lo que yo no estaba dispuesto a soportar yo mismo. Los funcionarios de la frontera que fueron arrestados se convirtieron en historias de advertencia. Sus familias fueron rechazas. Sus propiedades fueron confiscadas. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición. Algunos intentaron huir del país, pero no encontraron a dónde ir. La comunidad internacional, impresionada por la transparencia de Burkina Faso, cooperó en congelar cuentas extranjeras y extraditar a los fugitivos. No hubo escape de la justicia. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió durante la sentencia del general Bambara. Su hijo, un estudiante de derecho que había sido educado con dinero robado, se levantó en la corte y se dirigió a su padre. Cada franco que robaste fue quitado de alguien como yo, que trata de construir un futuro. No solo robaste dinero, robaste sueños, oportunidades, vidas. Te renuncio como mi padre y dono toda mi herencia a las víctimas de tus crímenes. La corte quedó en silencio, excepto por los sollozos silenciosos de Bambara. El éxito de la operación en la frontera inspiró acciones similares en todo el gobierno. Los funcionarios de aduanas en los aeropuertos fueron sorprendidos ejecutando el mismo fraude. Las autoridades portuarias fueron expuestas por aceptar sobornos de compañías navieras. Incluso algunos empleados de embajadas fueron encontrados vendiendo visas ilegalmente. Cada operación siguió el modelo de Troué: recolección cuidadosa de inteligencia, trabajo encubierto, arrestos simultáneos y juicios públicos. En 18 meses se habían recuperado más de $1.000 millones en activos robados. Pero Troué nunca olvidó a Amina, la viuda cuya valentía había iniciado todo. La invitó al palacio presidencial, no como una solicitante, sino como una invitada de honor. Ante la nación, le presentó una medalla de coraje y una promesa: la ruta de su esposo será libre de peaje para siempre, un recordatorio permanente de que el coraje de una persona puede cambiar una nación. Amina lloró mientras aceptaba, sosteniendo el cuaderno que había expuesto 8 años de crimen. La reforma de las fronteras tuvo efectos en cadena a lo largo de la región. Las rutas comerciales que habían evitado Burkina Faso durante años regresaron. Las empresas internacionales que se habían desalentado por la corrupción comenzaron a invertir. El ranking del país en el índice de corrupción internacional mejoró 60 lugares en un año. Pero más que las estadísticas, fueron las historias las que realmente importaron. Conductores que ahora podían alimentar a sus familias sin pagar sobornos. Agricultores cuyos productos llegaban a los mercados sin extorsión. Pequeñas empresas que podían importar bienes sin impuestos criminales. 3 años después de la operación, se hizo un documental sobre el escándalo de corrupción en la frontera. Incluía entrevistas con los conductores de camión, los investigadores e incluso algunos de los oficiales condenados que expresaron arrepentimiento. Pero el momento más poderoso fue el material de una cámara oculta que había estado en el camión de Troué durante su operación encubierta. Mostraba el rostro del presidente mientras entregaba los $1.000, una mezcla de ira, tristeza y determinación. Esa imagen se convirtió en un ícono, representando el momento en que un líder realmente entendió el sufrimiento de su pueblo. El documental terminó con imágenes actuales de la frontera: los camiones cruzando sin problemas, los oficiales haciendo su trabajo de manera profesional, los conductores sonriendo en lugar de hacer muecas, y al fondo, apenas visible, una anciana, vendiendo fruta. Mama Ajoa, aún en su puesto, pero ahora también sonriendo porque la frontera que había visto ser corrompida durante 8 años, finalmente había sido limpiada.
Los fantasmas de $1000 robados ya no rondaban el cruce. La justicia había llegado, vestido como un conductor de camión, llevando billetes marcados y cámaras ocultas, listo para terminar con 8 años de robo con 30 días de coraje. El legado de la operación en la frontera se extendió mucho más allá de Burkina Faso. Demostró que la corrupción arraigada podía ser derrotada con inteligencia, coraje y, lo más importante, con un liderazgo dispuesto a experimentar lo que la gente común soportaba. Mostró que los presidentes no tenían que gobernar desde palacios, aislados del dolor de su pueblo. Podían vestirse como conductores de camión, sentir la humillación de la extorsión, y luego usar esa experiencia para impulsar el cambio. Los $1000 que Drouet pagó durante su operación encubierta se convirtieron en la inversión más valiosa en la historia de la nación. No por el dinero en sí, sino porque representaba a un líder dispuesto a ponerse en los zapatos de su pueblo. Incluso si esos zapatos eran las botas gastadas de un conductor de camión que solo quería cruzar una frontera sin ser robado.